Bueno, hoy vamos a tratar un título que se titula La verdadera adoración. Muchas veces adoramos a Dios a nuestra manera y a veces podemos caer en idolatría o podemos caer en una falsa enseñanza, una falsa adoración. La palabra de hoy, a través de la palabra de hoy vamos a aprender cómo hacer una verdadera adoración conforme a la palabra, como ya dijimos. Entonces, primero tenemos que entender que hay muchas formas de mostrar nuestro amor y nuestra obediencia a Dios. Y dos de ellas, las más importantes, son la adoración y la alabanza. La adoración y la alabanza no son más que la forma de entregar lo más valioso, o sea, nuestra vida, cambiar lo que antes éramos por una nueva criatura dirigida por el Espíritu Santo. Pero vamos a comenzar primero, ¿qué es la adoración? La adoración significa postrarse, rendirse, debilitar el viejo hombre. Eso es lo que significa básicamente adoración. Y la única forma de nosotros debilitar al viejo hombre es cambiar nuestros pensamientos, nuestras palabras, todo conforme a la palabra de Dios. Tenemos que ser libres de la arrogancia, la soberbia, pero eso solamente lo tenemos como fruto del Espíritu Santo, porque eso es uno de los frutos. Y debemos preocuparnos más por agradar a Dios. En el Salmo 19, verso 13 nos dice: preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen en mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Y eso es lo que tenemos que buscar nosotros, que los dichos y los pensamientos nuestros sean gratos a Dios, sean gratos a ti, Señor. Entonces, eso es lo que significa postrarse, rendirse en la verdadera adoración, en lo que tiene que ver con nuestros pensamientos y nuestras palabras. Pero también nosotros podemos adorar a Dios con nuestras acciones. Debemos preocuparnos por honrar a Dios, entregar lo más valioso que tenemos. ¿Qué es lo más valioso? Nuestra manera de pensar, nuestro ego, entregárselo a Dios para que no vivamos ya nosotros, sino que Cristo viva en cada uno de nosotros. La verdadera adoración la encontramos cuando nosotros entregamos lo más valioso que tengamos, y no solamente estamos hablando de cosas materiales, sino lo más importante, las cosas inmateriales, como nuestra voluntad al servicio del Señor, como hicieron los sabios cuando llegaron a visitar a nuestro Señor Jesucristo cuando había nacido. Era en Mateo 2:11, dice: y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. O sea, entregaron lo más valioso que ellos tenían en ese momento: oro, incienso y mirra. Nosotros lo más valioso que tenemos es nuestro ser, nuestro ego. Tenemos que entregárselo a Dios para que pueda Él nacer en nosotros, para que podamos vivir conforme a su palabra. Pero también tenemos que preocuparnos no solamente por honrar a Dios, sino por ser un buen samaritano sin distingo de credo. Es decir, que hagamos el bien a todas las personas sin importar su nacionalidad, sin importar su credo, su religión, su color, su ideología. Siempre ayudar a las personas sin distinción. Y cuando la Biblia nos enseña que tenemos que ayudar a nuestros prójimos, vemos que nos dice en 1 Juan 3:17, que dice: el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Entonces vemos que la palabra nos está enseñando que tenemos que, si vemos a alguien en estado de necesidad, si vemos a alguien, no que se nos acerque y nos diga, sino que nosotros vemos y el Espíritu nos revela que tenemos que ayudar a esa persona. Y si nosotros tenemos bienes de este mundo, y bienes de este mundo significa bienes tangibles como dinero, alimentos, ropa, y podemos ayudarlo, pues lo ayudamos. Tenemos que evitar que nos tomen por tontos, como hay muchas personas que ven a un cristiano evangélico y enseguida se dirigen a él a pedirle y a sacarle dinero y a sacarle cosas, porque sabe que su corazón humilde y reverente ante Dios no le va a dejar decir que no, pero podemos caer en ser utilizados por las personas. Por eso la palabra de Dios nos dice: y ve a su hermano tener necesidad. No que se acerque la persona a pedirnos algo, sino que nosotros vemos, nosotros mismos determinemos que esa persona está en esta necesidad, y si nosotros podemos ayudar, lo ayudamos. Pero ¿qué pasa con el versículo de Juan 6:30 que dice: cualquiera que te pida, dale? Vemos que la palabra nos dice: cualquiera que te pida, dale. Y el que tome lo tuyo, lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Pero aquí vemos que la Biblia nos está hablando de la persona que nos ha hecho mal, aquella persona que nos ha calumniado, o que de pronto ha hecho algo malo contra nosotros. La Biblia nos está diciendo que no nos venguemos, que al contrario, que la ayudemos. Entonces eso es lo que se refiere a la persona. La Biblia cuando dice: si alguien te pide algo, no se lo neguéis, pero se refiere a la persona que nos ha hecho daño o ha defraudado nuestra confianza. Tenemos que ayudarla.
y no vengarnos de ella, porque es fácil nosotros corrernos un fresquito por dentro cuando vemos a alguien en estado de necesidad y que nos ha hecho mal, decirle, ahora estás pidiéndome ayuda con todo lo malo que tú me hiciste. Eso sería una venganza de parte de nosotros. La Biblia nos dice que tenemos que ayudarlo, máximo si nos ha pedido ayuda. O sea, si nosotros vemos a alguien en estado de necesidad y esa persona nos ha hecho mal y nos pide ayuda, tenemos que ayudarla. ¿Para qué? Para demostrarle que nosotros no nos vamos a vengar. Porque el Señor dice, mía es la venganza, y nosotros no tenemos por qué tomar la función de Dios, porque Dios es el que se venga por nosotros. Y tenemos que orar por esa persona que nos ha hecho mal, porque de pronto es Dios, y lo más probable es que así sea, Dios probando nuestro corazón para ver si somos capaces de perdonar. Acuérdense que Dios lo que quiere de nosotros es que tengamos un espíritu perdonador, sin importar lo malo que nos hayan hecho. Siempre tenemos que perdonar a las personas. Y recordemos que perdonar no es una opción, es una obligación para los que se consideren hijos de Dios. No tenemos que vengarnos. Ayudar al que ha sido desleal con nosotros es lo máximo que nosotros podemos hacer, sobre todo cuando nos ha pedido ayuda. Entonces tenemos que ayudarla. La palabra de Dios nos dice, en Romanos 12:20 nos dice, así que si tu enemigo, acuérdense que nosotros no tenemos enemigos de carne y sangre, sino de huestes espirituales que viven en las regiones celestiales. Pero cuando dice tu enemigo, o sea, esa persona que te ha hecho mal, te ha calumniado, te ha vilipendiado, dice la palabra de Dios, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás en su cabeza. ¿Qué quiere decir ascuas de fuego? Porque una persona que nos ha hecho mal y nosotros podemos hacer el bien, ¿qué es lo que espera esa persona de nosotros? Que nosotros nos venguemos, pero no tenemos que vengarnos, tenemos que ayudarla, la persona que nos ha hecho mal. ¿Para qué? Para demostrar que Cristo vive en nosotros. No es por orgullo nuestro para que nos veamos como benefactores, ni mucho menos, sino para que vean a Cristo reflejado en nosotros, el amor de Cristo que nos ha cambiado y que ya no somos vengativos, porque en nosotros, acuérdense que nosotros no tenemos que albergar odio hacia nadie, sino que tenemos que tener espíritu perdonador, y el espíritu perdonador implica no vengarnos. Así que si alguien nos ha hecho mal, alguien nos ha calumniado o alguien ha defraudado nuestra confianza, estamos obligados nosotros a ayudarla si está pasando en estado de necesidad. Máximo si nos pide ayuda a nosotros. Es la oportunidad para decirle, nosotros no estamos en condición de vengarnos, al contrario, estamos en condiciones de perdonar siempre, porque esa es la opción, la obligación que tenemos nosotros como cristianos. Ahora, ¿cómo hacemos para tener una verdadera adoración? Porque es difícil a veces nosotros, ¿verdad?, perdonar, tener un espíritu perdonador, ayudar a esa persona que nos ha ofendido, entregarle lo más valioso que tenemos, que es nuestro ego, al Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, tenemos que abandonar el antiguo modo de vida que teníamos, que era guiado por la naturaleza pecaminosa, que no reine más los pensamientos malsanos de nuestra vida, sino que cambiemos nuestra manera de vivir. En Efesios 4:22 nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea que todo el problema está en nuestra mente. Y cuando dice la palabra de Dios, renovado en el espíritu de nuestra mente, no quiere decir que la pongamos en blanco, ni que hagamos control mental, ni ninguna clase de método de mentalidad positiva, sino que cambiemos nuestra manera de pensar con base en la palabra de Dios, que apliquemos siempre la palabra de Dios cuando tengamos alguna duda de cómo actuar, para que no nos venzan los malos deseos que nos abrigan a nosotros, porque todos en el fondo tenemos malos deseos, tenemos que dominarlos, la vieja naturaleza carnal. Y Efesios 4:23 nos sigue diciendo, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Dios, que todo el problema está en nuestra mente. Ese odio que nosotros a veces abrigamos hacia alguien está en nuestra mente. Tenemos que despojarnos de todas esas cosas. Y dice el verso 24, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia, santidad de la verdad. Entonces, la única forma de tener una verdadera adoración es abandonar el antiguo modo de vivir que teníamos nosotros, que era guiado por la naturaleza pecaminosa, y renovando nuestros pensamientos y actitudes, guiados por el Espíritu Santo de Dios. Porque acuérdense que nuestro Señor Jesucristo dijo, sin mí nada podemos hacer. O sea, si el Espíritu de Dios no nos guía a nosotros, no podemos dominar nuestra vana manera de vivir. En Romanos 8:14 nos dice al respecto, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es decir, que si nosotros nos consideramos hijos de Dios, tenemos que estar guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y esos son los verdaderos hijos de Dios, que ya no sucumben a los deseos de la carne, sino que son dominados por el Espíritu de Dios. Y la única forma de conocer lo que Dios quiere de nosotros es a través de su palabra. Acuérdense que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. O sea que si nosotros tenemos que tomar una decisión que no sabemos cómo hacer, tenemos que dominar
nuestra vana manera de vivir conforme a la obediencia a la palabra de Dios. Para eso tenemos que orar, tenemos que leer su palabra para poder llenarnos, alimentarnos de su palabra y poder crecer espiritualmente. Pero la Biblia también nos habla de otra forma de demostrar nuestro amor a Dios, no solamente la adoración, sino la alabanza. ¿Cuál es la diferencia entre adoración y alabanza? Primero, que la adoración es rendirse, postrarse ante Dios, para que no salga a relucir el viejo hombre. Mientras que la alabanza es poner de relieve sus cualidades, sus méritos. En otras palabras, predicar sus beneficios de seguir a Dios. Eso significa alabar a Dios, alabanza a Dios. Comentándole a otras personas acerca de Cristo, para que puedan ser libres del pecado. Cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, es buscando que las personas sean libres de su vana manera de vivir, que puedan conocer la verdad. Y como dijo nuestro Señor Jesucristo, si el Hijo nos libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Y de qué nos liberta Cristo? De nuestros pecados, de nuestra vana manera de vivir. Y en Juan 8:36 nos dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por eso cuando nosotros conocemos la verdad, somos libres de la mentira del pecado, de esa mentira en la que antes vivíamos. Pero lo más importante es, como dice 2 Corintios 3:15, dice que, y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Es decir, que con solamente leer la palabra de Dios no basta, sino tenemos que orar y pedirle sabiduría a Dios para que nos revele cuál es lo que quiere de nosotros a través de su palabra. Acuérdense que el que esté falto de sabiduría, pídala y Dios no se la negará, al contrario, nos la entregará a mano llena. Y el verso 16 del capítulo 3 de 2 Corintios nos sigue diciendo, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Es decir, que cuando nosotros leemos la palabra de Dios, ese es un paso grande que nosotros tenemos para dominar nuestra vana manera de vivir. Entonces, la adoración es un acto de honrar y amar a Dios. Y el verdadera adoración es desinteresada, es decir, que no busca sus propios intereses, sino busca la gloria de Dios, no la nuestra. Todo lo que nosotros hagamos tiene que ser para la gloria de Dios. La alabanza tiene que ser para la gloria de Dios. Cuando oramos tiene que ser para la gloria de Dios. No para que nos vean como unos grandes oradores o unos grandes predicadores, sino todo buscando siempre la gloria de Dios. Cuando usted le predica la palabra de Dios a alguien, no es para demostrar cuánto usted sabe de la palabra de Dios, cuánto domina la palabra de Dios, sino buscando la honra y la gloria del Señor, para que las personas se arrepientan y puedan buscar de la palabra de Dios. Y todo para la gloria de Dios, nunca la gloria nuestra, porque la gloria de Dios es la que nosotros tenemos que exaltar. Cuando nosotros predicamos a Cristo, porque Cristo es el que nos hace libres. Cristo hace libre a las personas que muchas veces están envueltas en sus malas decisiones, que los han llevado a una vida en que no pueden encontrar la paz. Cuando nosotros buscamos que una persona encuentre la paz, tenemos que presentar siempre a Cristo, porque Cristo es el único que nos da paz, nos da vida eterna y nos puede llevar al Padre Celestial. Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo es el único mediador entre el hombre, entre nosotros los hombres y Dios, el Padre. En cuanto a la falsa adoración, la falsa adoración no es más que un culto a la idolatría. Cuando hay una adoración con un interés personal, cuando nosotros adoramos a Dios con un interés personal o hacemos algo con un interés personal, tal como entregar ofrenda o diezmo, cualquier dádiva que usted dé a Dios con interés de que Dios lo sane, que Dios lo prospere, eso es una falsa adoración, porque la adoración que nosotros hacemos a Dios es cuando nosotros le entregamos algo a Dios desinteresadamente, no buscando algo a cambio, como si Dios necesitara algo de nosotros. También la adoración falsa se ve en la falta de obediencia a Dios. En Levítico 10:1 vemos lo que significa la falta de obediencia a Dios y que se denomina aquí como juego extraño. En Levítico capítulo 10, verso 1 al 2 nos dice, Nabat y Nabiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incienso y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y pusieron delante de Jehová fuego extraño, el que nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Es decir, que cuando nosotros adoramos o hacemos algo para Dios conforme a nuestras creencias o lo que nosotros consideramos que es bueno, siempre será una falsa adoración. Todo lo que hagamos para Dios tiene que ser conforme a su palabra, conforme a lo que Él mandó, y no sería un juego extraño. Y juego extraño Dios no lo quiere. Él quiere que lo adoremos, pero como dice su palabra, conforme a su palabra, no como nosotros creamos que debemos adorarlo, sino siempre conforme a sus mandatos.
Entonces la falsa adoración es un culto a la idolatría en que hay un interés personal dirigido por el yo. Y muchas veces el yo, el más famoso yo que sale de nosotros es el orgullo. En Filipenses 2:13 nos dice que nada hagamos por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino también por los demás. También la falsa adoración la vemos cuando realizamos algo para Dios conforme a nuestros deseos terrenales. Cuando hacemos buscando llenar nuestro vientre para nuestro propio interés, nuestro propio beneficio. En Filipenses 3:18 nos dice, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será su perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Muchas personas buscan llevar a otras personas a adorar a Dios, pero a través de su dinero, a través de sus bienes, para satisfacer los deseos de la persona que está pidiendo esa falsa adoración a Dios. Dios no necesita nada de nosotros. Es más, Dios es el que nos ayuda. Dios es el que está dispuesto a ayudarnos en todas nuestras necesidades. Dios no necesita nuestro dinero ni de nuestro tiempo. Dios necesita un corazón dadivoso entregado a Él para que podamos entender qué es lo que Él quiere de nosotros, que cambiemos nuestra vana manera de vivir. Cuando hacemos las cosas con fines egoístas, Dios no ve esa adoración o esa alabanza que nosotros hagamos a Dios. Por eso cuando nosotros pedimos o oramos al Señor y pedimos alguna cosa conforme a nuestros propios deseos, el Señor no escucha esa oración, porque el Señor quiere que todo lo que nosotros oremos sea para su gloria y su honra, no para la nuestra. Ahora, ¿cómo evitar para no caer en la falsa adoración? Mediante el conocimiento del Dios verdadero. Tenemos que conocer el verdadero Dios, conocer sus características, conocer sus cualidades. Conocer a Dios es estudiar su palabra, porque la Biblia, toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, habla de Cristo. Entonces tenemos que estudiar su palabra para poder tener una verdadera adoración a Dios y evitar caer en la falsa adoración. La falsa adoración la evitamos mediante el conocimiento verdadero de Dios, mediante la comprensión de su soberanía, de su creación, mediante una búsqueda activa de Dios y lo más importante, el reconocimiento de su cercanía, que Dios siempre está a un paso de oración. Por eso el apóstol Pablo, cuando llegó a Atenas y vio el Areópago, vio los falsos dioses que tenían las estatuas, las imágenes, él no criticó a los atenienses de que eran idólatras porque adoraban imágenes. Mira lo que le dijo el apóstol Pablo cuando vio a los atenienses. Dice, en Hechos 7:22, dice, entonces Pablo, puesto en medio de ellos, en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todos observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé un altar en el cual estaba inscrito al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, al que sin conocerle es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que están en él, siendo Señor de los cielos y de la tierra, no habita en templos hechos en manos humanas, ni es honrado por manos de hombre como si necesitara algo, pues Él es quien nos da vida y aliento y todas las cosas. Entonces vemos que Dios no necesita de nuestro dinero, Dios no necesita nada de nosotros, nosotros somos los que necesitamos de Él. Es más, Dios sin nosotros seguirá siendo Dios, pero nosotros sin Dios no somos nada. Vamos a estar perdidos en nuestra vana manera de vivir. Entonces Dios no necesita de nosotros, pero Dios nos ama tanto que nos quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos vengan al conocimiento de su palabra para que no nos perdamos, porque a nosotros nos conviene más conocer de Dios, alabar a Dios, que Dios necesitar de nuestra alabanza. Es más, Dios no necesita de nada, Él es único, Él existe sin necesidad de nada. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Cuando adoramos a Dios debemos entender que Él no necesita adoración, Él no necesita dinero, Él no necesita de nosotros. Dios no depende de nada ni de nadie. Eso se conoce como el atributo de la seidad de Dios. ¿Qué es la seidad de Dios? Es la independencia y su suficiencia en Él mismo. Él no necesita de nada. Nosotros somos los que necesitamos de Él. Y tenemos que entender la seidad de Dios. Cuando entendemos la seidad de Dios, entendemos que Dios no necesita de nuestro dinero, Dios no necesita de nuestra alabanza. Nosotros somos los que necesitamos alabarlo a Dios para que aprendamos a depender de Él, a confiar en Él, porque Él es el que nos puede ayudar. El Salmo 50:12 nos lo dice más claramente Dios. Dice Él, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Es más, en otras palabras, Él no necesita nada de nosotros. Él es autónomo, Él es independiente y suficiente en sí mismo. Por eso está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entre los tres es el complemento. Dios no anda solo, están los tres juntos.
Él no necesita de más nada, pero Él quiere que nadie se pierda. Él nos ama tanto que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, pero lo hizo por su amor innato hacia su creación, no queriendo que nadie perezca, sino que todos lleguen al conocimiento para que nadie se pierda, porque es tanto el amor de Dios que Él no quiere que nadie se pierda, pero no porque nos necesita, sino por su amor infinito hacia nosotros. Todo lo que hagamos tenemos que hacerlo para su gloria, y hacerlo para su gloria significa depender de Él. Forma de evitar la falta de adoración: tenemos que tener una condición mansa y humilde. Nuestro Señor Jesucristo que nos pidió que seamos mansos y humildes. ¿Qué significa ser manso? Que seamos obedientes a Dios, porque anteriormente éramos rebeldes, aunque de pronto en algunos aspectos sigamos siendo rebeldes, pero pidámosle a Dios que nos dé ese espíritu de sumisión a su palabra, porque cuando nosotros nos sometemos a su palabra, nos convida a nosotros, empezamos a ser felices, empezamos a vivir en paz, no solamente con Dios, sino con todos nuestros hermanos, cuando somos obedientes a su palabra, cuando somos perdonadores, somos obedientes a su palabra. En Mateo 11:29, nuestro Señor Jesucristo nos dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es decir, cuando nosotros somos mansos y humildes, encontramos la verdadera paz que Cristo nos quiere dar a nosotros. Usted quiere encontrar paz. Hay muchas personas que andan en desconsuelo y quieren encontrar esa paz. Bueno, tenemos que cambiar y empezar a ser mansos y humildes, mansos, obedientes a Dios. ¿Y qué significa humilde? Es reconocer nuestras limitaciones, nuestras debilidades, de que somos pecadores, y que solamente con la mirada puesta en Cristo es que dejamos de nosotros de pecar. Cuando quitamos la mirada de Cristo, volvemos a hacer lo que antes éramos, inclusive hasta peores empezamos a hacer. Así nos lo dice 1 Corintios 10:12, dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Si nosotros quitamos la mirada de Cristo porque nos creemos ya cristianos y que conocemos la palabra de Dios y que ya no necesitamos ni siquiera leer la palabra de Dios, vamos a caer. Mire el que esté firme, mire que no caiga. Sigue diciendo el verso 13, dice: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que también, juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Es decir, que la idolatría está cuando nosotros nos creemos autosuficientes, que nos consideramos que porque tenemos años de ser cristianos no vamos a pecar. No, nosotros en cualquier momento podemos pecar cuando quitamos la mirada de Cristo. Y si hemos pecado, dice la palabra de Dios, abogado tenemos para con el Padre, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pero lo importante es que no pequemos. Pero si hemos pecado, abogado tenemos con el Padre, a nuestro Señor Jesucristo. Eso quiere decir que no quitemos la mirada de Cristo, que nos mantengamos en obediencia a su palabra. Es la única forma de evitar la idolatría. Y el ídolo más grande que tenemos somos nosotros mismos, creernos autosuficientes. Tenemos que derrocar todos los ídolos que hay en nuestra vida. El principal ídolo que nosotros teníamos en nuestra vida eran nuestros padres. Cuando nosotros estábamos pequeñitos veíamos a nuestros padres como ídolos. Por eso dice la palabra de Dios que el que no aborrece a padre, madre, hijos, familiares, no es digno de mí. ¿Qué significa aborrecer? Amar menos. Que Dios siempre esté en primer lugar, a que tenemos que deberle amor absoluto, obediencia absoluta a Dios. Entonces dice: el que no aborrece a padre y madre no es digno de mí. Entonces tenemos que amar menos a nuestro Padre para poder amar verdaderamente a Dios. Eso no quiere decir que lo dejemos de amar, no. Siempre Dios en primer lugar. Por eso dice la palabra de Dios: amarás a Dios sobre todas las cosas, sobre todas las cosas. Sobre nuestros padres, sobre nuestra familia, sobre nuestros hermanos, sobre nuestros hijos. Siempre Dios en primer lugar, siempre. Entonces, para concluir, tenemos que ver que la verdadera adoración, tenemos que reemplazar lo más valioso que tenemos en nuestra vida. Tenemos que entregarle lo más valioso que tenemos en nuestra vida. Y el más valioso es nuestro ego, nuestra vana manera de vivir, entregarla a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Y cambiar nuestra vana manera de vivir con la obediencia a la palabra de Dios. Esa es la verdadera adoración. Cuando nosotros somos diferentes. No cuando levantamos la mano y cantamos alabanza, y no es malo que lo haga, hágalo. Pero esa no es la verdadera adoración. La verdadera adoración es cuando usted le entrega su ego a Dios y que ya no vive usted, sino que Cristo vive en cada uno de nosotros. Que cambiemos lo que éramos antes, ya no lo somos. Esa es la verdadera adoración. Cuando cambiamos nuestra manera de ser, eso indica que estamos adorando a Dios, que estamos obedeciendo, que hemos muerto al viejo hombre. Y el nuevo hombre, dominado por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo de Dios, es el que empieza a vivir en nosotros. Esa es la verdadera adoración.
Entonces, la verdadera adoración significa rendirse ante el Dios de la Biblia, porque hay muchos dioses, pero el verdadero Dios es el Dios de la Biblia. Entonces, tenemos que rendirnos ante el Dios de la vida, de corazón, de pensamiento, de intenciones, obediencia interna del sentimiento, pero también tiene que ser una obediencia física a través de hechos, que significa una obediencia externa, acción. Porque la verdadera adoración no se basa solamente en pensamiento, significa también en acción. Y la falsa adoración, ¿qué significa? Adorar cualquier cosa que no sea Dios. O mezclar la obediencia a Dios con cualquier otra clase de doctrina, con nuestra propia opinión. Empezamos a caer en idolatría. Entonces, cuando nosotros mezclamos la obediencia a Dios con obediencia a hombre, obediencia a cualquier doctrina, a cualquier secta o a nuestro propio yo, es que a mí me parece, yo puedo obedecer la palabra de Dios, pero a mí me parece que esto sí, esto no. Ya estamos cayendo en idolatría, estamos cayendo en una falsa adoración. Para tener una verdadera adoración a Dios, tenemos que aborrecer lo que antes amamos en extremo, derribar los ídolos que teníamos anteriormente, esos ídolos a los que teníamos, estar dispuestos a dejar cualquier cosa, inclusive las relaciones más cercanas que se interpongan en nuestra relación con Dios. Tenemos que aborrecer, o sea, amar menos, crucificar, o sea, renunciar a los deseos que nos alejan de los deseos de Dios, trato duro con la carne. Nuestros deseos pecaminosos tenemos que tratarlos duramente. Aborrecer, enojarse con alguien. Eso significa también la verdadera adoración. Aborrecer, enojarse con alguien. No tenemos que enojarnos con nadie. Si en algo hemos fallado con alguien, tenemos que ir y pedirle disculpas a esa persona. Pedirle hasta perdón. También cuando nosotros tratamos de fatuo o presumido, tenemos que evitar hacer eso. Aborrecer, enojarnos con alguien o tratarlos de fatuo o presumido. En Mateo 5:21 nos dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje con su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al fuego del infierno de fuego. Entonces, la idolatría es cuando adoras lo que debieras usar o cuando usas lo que debieras adorar. Entonces, tenemos que salir de la idolatría. Vuelvo y repito esta frase que es importante que se la graben. ¿Qué es la idolatría? Es cuando adoramos lo que debemos usar. ¿Sí? Y cuando usamos lo que deberíamos adorar. Podemos caer también en idolatría a Dios. ¿Sabe usted que puede idolatrar a Dios? Cuando usted espera algo de Dios que Dios no ha prometido. Cuando usted busca a Dios para que lo sane de una enfermedad, eso es idolatría. Dios no nos ha prometido eso. Dios nos ha prometido vida eterna, paz en nuestra vida. Las demás cosas, sanidad, prosperidad, son añadiduras de Dios y Dios se las dará al que Él quiera. Pero eso no depende de nosotros, eso depende de la misericordia del Señor. Y Él tendrá misericordia al que quiera tener misericordia. Dios puede bendecir a una persona con un milagro o una persona inconversa, y una persona que anda creyendo en Dios y que cree en Dios y que va a leer la palabra de Dios, que se congrega, no puede hacer un milagro de sanación. Pues eso depende de la voluntad de Dios. O sea que nosotros no buscamos a Dios por los milagros o las cosas materiales que nos pueda dar, sino por las cosas espirituales. Paz en nuestro corazón. Eso fue lo que Él prometió. Paz en nuestro corazón. Las demás cosas son añadiduras y que eso depende del propósito y de los planes de Dios. Busquemos a Dios por las cosas espirituales, que las cosas materiales Él nos las dará, pero en su tiempo, en su momento, pero no nos ha prometido dárnoslas, sino que Él las dará cuando Él lo considere conveniente de acuerdo a sus planes. Por eso Él dijo, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vienen por añadidura, la paz, la prosperidad, las sanidades, todas esas cosas vienen por añadidura, pero no buscamos a Dios por eso. Si usted está buscando a Dios por sanidad física, por prosperidad, está idolatrando a Dios, está buscándolo por cosas que Él no ha prometido darle. Eso depende de su misericordia, y Dios se la dará a quien Él quiera dársela. Entonces, idolatría a Dios es cuando buscamos con motivos egoístas, esperando recibir bendiciones o gratificaciones personales que Dios nos ha prometido. Tenemos que buscar a Dios por lo más importante, lo que Él quiere reinar en nuestro corazón. Él quiere que cambiemos nuestra vana manera de vivir para que podamos vivir conforme a su palabra y vivir en paz con todas las personas y obviamente con Dios. Y esa es la gran promesa de Dios, darnos vida eterna. Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo murió por nuestros pecados. Se lo dice 1 Corintios capítulo 15, verso 3, que Él murió por nuestros pecados y resucitó conforme a las Escrituras. Entonces, Él murió por nuestros pecados, no para darnos salud física.
Eso corresponde a sus planes. Vuelvo y repito, Él puede hacer un milagro de sanidad física, una persona inconversa y una persona que está convertida al Señor, que lee su palabra, que es obediente a la palabra, no hacer el milagro físico. Porque el verdadero milagro de Dios es cuando nosotros cambiamos, cuando ya no somos lo que éramos antes. Ese es el verdadero milagro que Dios nos puede dar a nuestra vida. Que cambiemos. Y cuando una persona ha cambiado su forma de ser, lo que ya no es, que ya no es lo que era antes, usted puede decir que ese es el verdadero milagro que ha recibido de Dios. Pero no un milagro físico. Acuérdense que una sanidad física, hoy estamos bien, mañana podemos estar enfermos, mañana podemos estar bien. En fin, que eso es cíclico. Y nuestra relación con Dios no depende de lo que Él nos da, depende de mantenernos en obediencia a la palabra de Dios. Lo más importante es que vivamos en paz con Dios y con todos nuestros congéneres, con todos nuestros prójimos, con todas las personas que están a nuestro alrededor. Y como dice su palabra, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, que las demás cosas vienen por añadidura, pero busquemos a Dios por lo que Él nos quiere dar, esa paz espiritual, esos beneficios espirituales, que los beneficios materiales vendrán en su tiempo y de acuerdo a los planes de Dios. No lo busquemos por las cosas materiales, sino por las cosas espirituales, que es lo más importante. Amén. Bueno, y esta ha sido la enseñanza por el día de hoy, espero que la atesoren y lo más importante es que la pongan por obra, que lean su palabra, que la estudien, que la escudriñen y todo lo que aquí se dijo, confróntelo con la palabra de Dios en sus casas, en la tranquilidad de su hogar y sean como los de Berea, que solamente creían lo que estuviera conforme con la palabra de Dios.